Buenos días, Gustavo Básico, buenos días. Buenos días, profe. Hola, Michelle, buenos días. Vicente, buenos días. Brittany, Constanza, Yasmín, buenos días, Joaquín. Buenos días, Sofía, Valentina. Buenos días a todos, a todas. Bien, a continuación, por favor, anoten el objetivo que, como siempre, se muestra en pantalla. Ahí está. Y otro compañero, ahí está. Ya, conocen la comedia teatral desde el pasado y sus características. Ya, vamos a... Recuerden que el texto que estamos... ¿Cómo se llama el texto que veníamos leyendo las clases pasadas? ¿Cómo se llama el texto? El ahogado. El ahogado, muy bien, qué bueno que se acordaron. ¿Y de quién a quién pertenece el texto? ¿Quién es el autor? ¿Cómo se llama el autor? ¿Te acuerdas? Acuérdense que es un dramaturgo, también hizo comedia. ¿Cómo se llama el actor, perdón, el autor del texto? A ver, si alguien se acuerda. Ya, el autor se llama Joaquín Muñoz, ¿te llamas? Perdón, perdón. Joaquín Muñoz, ¿estás ahí? Joaquín Sí, Muñoz. Joaquín, ¿cómo se llama el autor del texto El ahogado? eh, no sé. Ya, no se acuerda. ¿Alguien se acuerda? Acuérdense que el texto, o sea, el autor, el nombre de Creo, profe, A ver. disculpe. Creo que se llama Neil Simon, ¿no? Sí, muy bien. Neil Simon, o Simon, algo así, bueno. Pero bien, ese es el nombre, ¿sí? Ahí está, ya por ahí seguramente lo leyeron por ahí, pero no importa, lo importante es acordarse del nombre, ¿ya? Bien, Neil Simon, ese es el autor entonces del ahogado. Bien, voy a copiar el texto, o sea, perdón, el texto, nada que ver, el objetivo y lo voy a pegar en el chat para que lo anoten desde el chat. Ya va para todos. Ahí está. El objetivo, el mismo objetivo que ustedes están leyendo, está en el chat en este momento. Ya. Bien, a continuación, vamos a revisar un video que tiene que ver con... A ver, que no lo tengo aquí. Ahí está. Ya, vamos a revisar un video relacionado con lo que es la comedia teatral o la comedia en el teatro. Ya, la comedia en el teatro griego. Nos vamos a remontar al pasado, de cómo era en ese tiempo la comedia, ya cómo se desarrollaba la comedia, ¿cierto? Como un género, digamos, que es para, obviamente, para pasar un rato, perdón, es para pasar un rato agradable con la familia, ¿cierto? Bueno, la comedia hace eso, hace reír, ya, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver este video relacionado con la comedia en el teatro griego. Tienen que estar muy atentos, chicos, a la explicación que se dé acá, porque de acuerdo a la explicación yo voy a ir haciendo algunas preguntas. Así que atención a todos y a todas. ¿Ya? Bien, vamos a ir entonces con el video. El texto, por si acaso, yo no tengo parlante, así que voy a poner el micrófono en el parlante del computador. Así que ojalá se pueda escuchar con claridad. Si no se escucha con claridad, ¿cierto? Me avisan. Yo voy a ver si le puedo subir el volumen acá. Ahí está. Está al máximo. Y el máximo del video. Ya. Atención.
La comedia griega era una forma de teatro popular e influyente en la Grecia antigua desde el siglo VI a.C. Se caracterizaba por ser un medio para hacer mofa de políticos, filósofos. Ya, aquí parte, ¿cierto?, con la pregunta, ¿qué es la comedia griega? Ya, por favor, en su cuaderno tomen apuntes, ya, por favor, vayan tomando apuntes, porque es información necesaria de acuerdo a sus conocimientos, ya, esto más que nada para que también vayan desarrollando sus propios conocimientos. Entonces, ¿qué es la comedia griega? Ya, por favor, pongan atención. La comedia griega era una forma de teatro popular e influyente en la Grecia antigua desde el siglo VI a.C. Ya, entonces claramente dice, aquí lo voy a volver a poner, es una forma de teatro, ¿cierto? Un teatro popular, es incluyente. ¿Qué significa que sea incluyente? A ver, ¿qué significa que sea incluyente? Porque cuando hablamos de incluyente hablamos de incluir algo o de agregar algo. ¿Alguien me puede responder qué es lo que es incluyente? Ya. A ver, por ejemplo, el teatro popular en sus obras, ya que obviamente que se manifestaban en la Grecia antigua, en el siglo VI antes de Cristo, ya incluían todo tipo de situaciones sociales, políticas, ya, etcétera, etcétera. O sea, incluían a distintos estratos sociales, ya, en relación a sus obras. No solamente eran obras relacionadas con la comedia, también tenían algo de serio, ¿cierto?, dentro de la historia. Pero principalmente sí se referían a distintos temas. Por eso dice incluyente que se dio en la Grecia antigua. Ya, eso quiere decir que incluían distintos temas relacionados con, obviamente, con la sociedad o con algún estamento social. Popular e influyente en la Grecia antigua desde el siglo VI a.C. Se caracterizaba por ser un medio para hacer mofa de políticos, filósofos y otros artistas. Bueno, ahí está, ¿cierto? Era un medio para hacer mofa o burlarse, como se dice, la mofa, ya no solamente de los políticos, sino que también de los filósofos, entre otros personajes. Ya por eso dice que es incluyente. Ya las obras incluían a distintos estamentos políticos, filósofos, en ese caso que obviamente en ese tiempo que tenía que ver con las distintas sociedades, la profundidad del ser humano, ya la belleza, etcétera. Ya recuerden, no sé si a ustedes les pasan filosofía, ¿a ustedes les pasan filosofía, chiquillos? ¿Aló? ¿Están ahí? No, aún no nos pasan. Ya, ya. En filosofía le van a hablar de los filósofos, le van a hablar un poco de la historia de Grecia, ya de lo que pasaba con los filósofos en Grecia, cuáles eran sus pensamientos, qué es lo que hacía un filósofo, qué era un filósofo, ya. Y ahí obviamente que le van a decir o le van a contar que los filósofos, cierto, contemplaban la belleza, ya. Y de ahí, de alguna manera, de esa contemplación sacaban sus propias conclusiones y hacían, obviamente, un análisis, por así decirlo, más profundo de la vida, ¿ya? Eso, por eso se llama de filosofar, por eso se habla de sabiduría. Parte de la palabra filosofía también se habla de la sabiduría, ¿ya? Por si acaso. Bien, sigamos entonces con el video. ¿Hasta aquí se entiende, niños? ¿O alguna duda tienen? Si tienen alguna duda, levánteme la mano. Ya, bien, parece que se entiende bien. Ahí llegó otro compañero más. El Leonard y la Valeria Cubillos. Ya, sigo con el video. Voy a copiar nuevamente el objetivo. Por si, para los que llegaron recién. Ya, ahí está el objetivo para los que llegaron recién. Bien, sigo con el video. En cuanto al origen de la palabra comedia, muchas fuentes coinciden en que proviene de las palabras griegas
comos, que significa deleitar a la banda, y a edo, del verbo cantar. Ya, ahí está, ¿cierto? El origen de la palabra comedia, ¿cierto? Si nosotros la desmenuzamos o la separamos, ¿cierto? Dice comos, significa deleitar la banda, a la banda, digamos, o a la gente. Yo creo que a la banda podríamos llamar a las personas, ya, al público, ¿ya? Por así decirlo. Y edo, ¿cierto? Significa del verbo cantar. Ya ahí está los dos, la palabra comedia, o sea, dividida en dos, una en comos y el otro en edo. Y cada uno tiene un significado diferente. ¿Ya? Bueno, en relación al verbo cantar, ¿ya? Tiene que ver a lo mejor con una especie de, dentro de una obra teatral, de declamar, ¿cierto? Porque cuando declamamos también de alguna manera cantamos, ¿ya? Ya, dice que ya sí tiene problemas con el internet. Bueno, pero lo importante es que ya avisaron. Bueno, de todas maneras va a estar la clase grabada durante el día, así que desde ahí también pueden ver la clase, ¿ya? Bien, entonces dice, deleitar la banda del verbo, bueno, ahí dice del verbo cantar, ¿ya? Bueno, y cuando cuando uno declama una poesía o cuando uno está haciendo un parlamento en una obra teatral, ¿cierto? Le toca justo hacer un diálogo, también estamos de alguna manera cantando, ¿ya? Aunque no lo estamos haciendo literalmente, ¿ya? Porque una cosa es cantar y la otra es hablar. Pero sí, de alguna manera, nuestro tono de voz, cuando poetizamos sobre todo, también hay una especie de canto, ¿ya? No necesariamente la canción tiene que ser una voz que cante y que se escuche melodiosa, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con las obras de teatro, ¿ya? Cuando el personaje habla, también de alguna manera canta, ¿ya? Obviamente que ese hablamiento tiene que ser con intención, tiene que ser con emocionalidad, ya tiene que tener un tinte ahí, porque uno no puede hablar de forma plana, ya tiene que tener matices y todo lo demás. Lo mismo que la música, ¿cierto? Bien, sigo con el video entonces. Atención, chicos, vayan anotando por favor todos estos detalles, anótenlos en su cuaderno, ¿ya? Desde el principio, ¿cierto? De dónde surge este fenómeno llamado la comedia, ¿ya? Y obviamente que era incluyente porque se incluían a los filósofos políticos, entre otros, a los cuales se le hacía una mofa o una especie de broma o burla, ¿ya? Eso es lo que quiere decir un poco la palabra mofa, de mofarse de alguien. Ya, bien, sigamos. Aristóteles descubrió el género de la comedia griega basándose en sus diferencias de la tragedia. Bueno, aquí, ¿cierto? Igual voy a seguir con el video, pero vamos a detenerlo aquí un poco en este personaje filósofo, por cierto, llamado Aristóteles. A ustedes cuando le pasen filosofía le van a hablar de Aristóteles, ¿ya? Así que ya de alguna manera con esto van a tener algo de información de él y cuando quieran opinar en la clase, ¿cierto? Ya cuando estén en primero medio y les pasen sobre dentro de la filosofía Aristóteles, van a tener, perdón, ya van a conocer un poco a este personaje, ¿ya? O a este filósofo. Bien, y la tragedia, según Aristóteles, dice, contiene elementos de los relatos orales y mitos. Es una poesía trágica. Ay, perdón. Como que algo se me metió en mi garganta. Bueno, perdón. Ya. Dice, perdón, esta relación con la epopeya en cuanto al contenido, perdón, temas serios, drama, Ilíada, capítulo o episodio sexto, la despedida de Héctor, ¿ya? Bueno, aquí, de alguna manera, ¿cómo analiza, según Aristóteles, la tragedia? ¿Por qué está relacionada con la epopeya? Porque la epopeya, si ustedes saben, estuvo llena de conflictos, ¿ya? Estuvo llena de batallas, de guerras. Por eso fue una poesía trágica, ¿ya?
Es un drama, como dice ahí, miren, dice temas serios, drama Ilíada, capítulo o episodio sexto, la despedida de Héctor, ¿ya? Después dice, una tragedia es la imitación de una acción elevada y completa en sí misma, ciclo solar, un solo acto, ¿ya? Ahí está también que dice que Aristóteles, según Aristóteles, la tragedia es la imitación de una acción elevada y completa en sí misma. ¿Ya? Y se cumple el ciclo ahí, ¿cierto? Se cumple el ciclo solar ya en un solo acto. Bien, pero vamos a ver qué es lo que dice la que relata, ¿cierto? Un poco este video. Entre otras distinciones, explicaba que la comedia representa a los hombres como peores de lo que son en la vida real. Ya, dice que la comedia, según Aristóteles, ¿cierto? Representa a los hombres como peores de lo que son en la vida real, ¿ya? Eso es lo que de alguna manera representa la comedia. O sea, así se veía, era la visión que tenían en ese tiempo los filósofos, ¿cierto? Porque los filósofos veían desde su punto de vista también y desde su entorno, ya tratando de sacar sus propias conclusiones. Peores de lo que son en la vida real. En general, la comedia griega permitió tener una visión indirecta sobre el funcionamiento de las instituciones. Ya dice, la comedia griega permitió tener una visión indirecta sobre el funcionamiento de las instituciones, ¿ya? Sino que la visión que ellos tuvieron era de alguna manera más amplia. ¿Mm? Por eso dice, permitió tener una visión indirecta sobre, obviamente, las instituciones como los filósofos, los políticos, ya era una visión mucho más amplia, pero obviamente que ellos de alguna manera hacían esto lo que se mofaban de ese tipo de sociedades. Políticas, los sistemas legales, las prácticas religiosas, la educación y la guerra en el mundo helénico. Asimismo, las obras también revelaron algo de la identidad de la audiencia y mostraba cómo era su sentido del humor. La comedia griega y su predecesora inmediata, la tragedia griega, formaron la base del teatro moderno. Ya, aquí hay algo importante que dice, miren. Aquí hay una mezcla, ¿cierto? Aquí se funciona la comedia griega, ya, y su predecesora inmediata, la tragedia griega. Entonces se juntan las dos, se junta la comedia y la tragedia, y forman, en este caso, la base del teatro moderno. Ya, y acá es una imagen, bien, la imagen que está a continuación. Ya, este es el famoso teatro griego. Ya, en el teatro griego, si ustedes se dan cuenta, tenía esta forma como de cóncava, ¿ya? Obviamente que el público se asentaba ahí en los lugares, en las galerías o graderías, ¿ya? Entonces, aquí indica, ¿ven? La orquesta estaba delante, ¿ya? Delante del escenario, aquí está el escenario, y la orquesta, ¿cierto? Los músicos se encontraban al frente del escenario, entre el escenario y el público. Ahí está, por así decirlo, la orquesta. Ya. ¿Cómo creen ustedes, así pensando en esa época, que no existía obviamente ningún tipo de sonido, no había un sistema de audio? ¿Cómo creen ustedes que los actores que realizaban estas obras, ¿cierto?, en estos teatros, podían transmitir o hablar lo que ellos decían? Obviamente llegar al último punto de acá arriba, al último público. ¿Cómo creen ustedes que su voz, desde acá hasta acá arriba, llegaba al público? ¿Cómo creen ustedes que lo hacían ellos? A ver, le voy a preguntar a Michelle Muena. Michelle Muena. Hola, Michelle. Hola, profe. Michelle, una pregunta, pero ¿cómo crees tú que el actor que estaba aquí en escena, ¿cierto? Dentro de la escena, al declamar o al hablar, hacer su parlamento dentro de la obra teatral, ya, ¿cómo crees tú que esa voz llegaba hasta el último, eh, digamos, público, hasta el último, eh, hasta la última persona en la gradería?
¿Cómo, Que se lo iban diciendo los de adelante. O sea, no se me acuerdo. cómo que le iban diciendo los de adelante, que le iban diciendo lo que iba diciendo la persona de la escena? Sí. Ya. A ver, ¿alguno tiene alguna otra idea? Ya, a ver, por favor escúcheme con atención. Eh, a ver, la respuesta de la Michelle puede ser cercana, pero no es la respuesta, ¿ya? Pero sí a lo mejor puede ser algo de cercano a la respuesta. Pero tiene que ver con otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, los actores en ese tiempo se diseñaban unas máscaras, ¿ya? Unas máscaras que se las ponían, ¿cierto? Obviamente en su rostro para representar, obviamente, al personaje. Supongamos un actor quería representar a Aristóteles y se dibujaba, o sea, se hacía una máscara de Aristóteles y se la colocaba en su cara y hacía, obviamente, la comedia, ¿cierto? O la mofa del filósofo. Ya, entonces, ¿qué particularidad tenían estas máscaras? La particularidad tenían es que las máscaras eran un sistema como de, a ver, ¿cómo podríamos llamar? Como una especie de bocina, ¿ya? Porque el actor, al momento de hablar, ¿cierto? Que no hablaban, sino que casi gritaban, tienen que hablar fuerte, por cierto. Esa voz, ¿cierto? Gracias a la máscara, la voz podía proyectarse, ¿ya? Y obviamente que se escuchaba por todo el teatro, ya, obviamente en la gradería, hasta la última persona, se escuchaba lo que el actor, ¿cierto? En ese momento estaba hablando, ¿ya? Entonces las máscaras de alguna manera ayudaban, era como una especie de amplificación, como que su voz se amplificaba. Cuando hablamos de amplificar es cuando ampliamos algo, cuando lo agrandamos, ya cuando digamos, cubrimos todo, ¿cierto? Todo un espacio. Eso se llama amplificar. Ya cuando el sonido envuelve, ¿cierto? A la persona en un público, ya un sonido ya amplificado, ¿cierto? Es cuando ya el sonido traspasa todo, ¿cierto? Cruza todo, oídos, sentidos, ya todo, a tu piel, ¿cierto? Cuando uno escucha una melodía que le llama la atención y le produce una piel de gallina, ya eso significa que el sonido está amplificado, ¿ya? Y entonces eso es lo que producían las máscaras, le amplificaban la voz, por eso es que ellos cuando hablaban se escuchaban, ¿cierto? Hasta la última persona. Dice acá Vicente que las máscaras eran de barro o de azafrán. Claro, sí, pero yo no me acuerdo bien si eran de barro. Ya creo que eran de otro material, pero vamos a ver de qué las hacían. Ya, pero sí había un material, obviamente, que se recogía de la naturaleza y se creaban las famosas máscaras, ¿ya? Entonces, esas máscaras, al tener una especie de superficie cóncava, ¿cierto? Digamos por dentro, ya amplificaba la voz y se podía escuchar, ¿cierto? Bastante bien hasta la última persona en el público. Bien, sigamos entonces después de esta pequeña explicación. Del teatro moderno. Existen tres tipos de comedia griega. Comedia antigua. Ya, aquí vamos a entrar, por ejemplo, no tener su cuaderno. Existen tres tipos de comedias griegas. Ya, existen tres tipos de comedias griegas. Obviamente ponen ahí dos puntos y abajito colocan comedia antigua. Ya, entonces pongan en su cuaderno. Existen tres tipos de comedias griegas. Ya, vamos a empezar por la primera, ¿cierto? La comedia antigua. Atención. Esta se caracterizaba por ser una sátira donde los protagonistas solían ser personajes importantes en la sociedad, como jueces. Ya, se hacía una sátira, ya que se caracterizaban por los personajes importantes. ¿Y cuáles eran estos personajes importantes? Recuerden que tienen que ir anotando, chiquillos, por favor, ¿ya? Entonces, se caracterizaba, ¿cierto?, por los personajes importantes y se hacía una sátira, una especie de sátira. ¿Y quiénes eran estos personajes? Atención. En la sociedad, como jueces, literatos, filósofos, entre otros. Jueces, literatos, filósofos, ¿ya?
En resumidas palabras, como que ellos se burlaban de alguna manera de un filósofo, se burlaban de un literato, ¿cierto? De alguien que hacía literatura, o se burlaban también de un juez, ya que obviamente sentenciaba un juicio, ¿ya? Ya, ok, entonces ahí vemos, bueno, y entre otras cosas también, obviamente hay más que tienen que ver con algo serio, ¿cierto? Por ejemplo, ser literatura es algo serio, ser filósofo también era algo serio, ser un juez también es algo serio. Bien, sigamos entonces. Vayan anotando, chiquillos, por favor, estos puntos que son importantes ya para su aprendizaje. Esto es una clase entre historia y lenguaje, porque aquí estamos hablando de la historia del teatro, ¿ya? Que también tiene que ver un poco con ese ramo. ¿Mm? Bien, sigamos. El representante más importante de este tipo de comedia fue Aristófanes. Con el tiempo, se prohibió este género teatral por ser una gran burla contra personalidades destacadas de la sociedad. Esto dio como resultado la aparición de la comedia. Personalidades de la comedia fue Aristófanes. Con el representante más importante de este tipo de comedia fue Aristófanes. Con el tiempo, se prohibió este género teatral por ser una gran burla contra personalidades. Ya, Aristófanes, perdón, se opone a las burlas, ¿cierto? Que se le hacía en ese tiempo, digamos, dentro de la comedia, ¿cierto? Se opone a las burlas que le hacían a las personas serias, a las personas que se dedicaban, ¿cierto? A los trabajos serios, como el juez, como el filósofo o como el literato, ¿ya? Entonces él se oponía de alguna manera a este tipo de burla o sátira que se hacía en el teatro. Personalidades destacadas de la sociedad. Esto dio como resultado la aparición de la comedia media. Comedia media es un tipo de creación literaria muy parecida a la comedia antigua, pero con la diferencia principal. Ya, aquí vamos a hablar de la comedia media, ¿cierto? Dice, muy parecida a la antigua, pero con la diferencia de que se eliminaron las referencias a los personajes de la sociedad, ¿ya? Sino que la comedia media, perdón, saca la burla, saca la sátira, ¿cierto? Y de burlarse en este caso de los personajes de la sociedad, como en este caso los filósofos, ¿cierto? Los literatos, ¿ya? O los jueces, y entre otros también, ¿ya? Entonces ahí viene la comedia media que ya no se dedica a hacer burlas, sino que recogen otros temas ya relacionados y que obviamente lo llevan al teatro. De que se eliminaron las referencias directas a los personajes de la sociedad, es decir, no se daban nombres propios ni se hablaba de nadie en concreto, sino que se Y ahí no se daban nombres propios y no se hablaba de nada en relación a algo concreto. ¿Ya? Bien, sigamos. llevaba a cabo la acción en un sentido global. Con el paso del tiempo, una nueva ley también terminó prohibiendo este tipo de comedia y por tanto apareció una comedia nueva. Comedia nueva. Ya, entonces vemos la comedia antigua, la comedia media y la comedia nueva. Ya entre la comedia antigua y la comedia media ya se sacan, ¿cierto? Esta idea de burla, ya la gente se opone, ¿sí? Entonces surge la comedia nueva y vamos a ver de qué se trata la comedia nueva. En esta las obras se caracterizaban por ser únicamente una crítica de las costumbres de toda la sociedad. Ya, aquí se caracteriza por ser una crítica de las costumbres sociales, ¿cierto? Ya es mucho más amplio el tema, ya no se centra solamente en lo político o en lo filósofo, sino que ya es mucho más amplio, ¿ya? Y aquí se critican las costumbres, obviamente propiamente tal de nosotros los seres humanos, que formamos parte de una sociedad. Hacían hincapié en los defectos que el ser humano tiene, y así no se señalaba a nadie en concreto. Bueno, de alguna manera aquí surge la comedia del absurdo, ¿cierto? El reírse del absurdo. ¿Ya? Y aquí es como reírse de uno mismo, ¿cierto? Es como ya reírse del ser humano como tal, ¿ya? Obviamente que lo absurdo en una obra de teatro causa más risa que otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, nos podemos reír de algún personaje, pero no estamos riendo de una persona, a pesar de que el personaje está haciendo también, ¿cómo se llama?, comedia. ¿Ya? Pero sin embargo nosotros somos capaces de también de reírnos de nosotros mismos y también reírnos de lo absurdo. Bien, entonces así surge un poco este tipo de, también relacionado con el tipo de humor.
Ya, Terencio y Plauto, aquí aparecen los dos filósofos, ya, fueron los que de alguna manera desarrollaron esto, la comedia nueva, Terencio y Plauto. Ahí están los dos, ¿cierto? También anótenlo, ¿cierto? Que Terencio y Plauto fueron los que dan inicio a esto de la comedia nueva. Los autores más destacados de esta comedia nueva. Características de la comedia griega. La comedia griega contaba con estructura prefijada en la que la obra se dividía de la siguiente manera. Parodos. El coro entraba a escena y se encargaba de interpretar diferentes canciones. Agón. Era la... Ya, Parodón era la que cantaba, ¿cierto? La que cantaba dentro de la obra y que la obra se iba desarrollando y ella, mientras se iba desarrollando la obra, ella iba cantando. Y vamos a ver quién era Agón. segunda etapa de la comedia griega y se trataba de un debate que tenía lugar entre los actores. Ya, Agón era el debate que tenían los actores, ¿cierto? O las discusiones que tenían entre ellos y se caracterizaba por ser en un lugar íntimo donde se producían este tipo de actividades. Parábasis. Era el momento de la comedia en la que el coro se dirigía al público con sus canciones. Ya, Parábasis era el momento donde el coro se dirige al público con sus canciones. Ya, chicos, vayan anotando todos estos detalles importantes relacionados con la comedia teatral, por favor, ¿ya? Éxodo. Era el final de la comedia y era interpretado por el coro que se encargaba de bailar y cerrar la trama de una forma libre. Ya, el éxodo, ¿cierto? Se encargaba por el coro y ellos se encargaban de terminar la obra de una forma más libre, con sus propias ideas, ¿ya? Y obviamente era la culminación de la obra teatral. También usaban disfraces divertidos en las comedias griegas, la presencia del coro, las interpretaciones masculinas, el uso de las máscaras en el teatro. Bueno, ahí están las máscaras, ya, por si acaso ahí están. Ahí, a ver, ahí. Ahí. Ya. Entonces aquí están las máscaras, ¿cierto? Aquí, esas máscaras se utilizaban dentro de las obras. Estas máscaras permitían que las personas, ¿cierto?, podían escuchar toda la obra. Ya, obviamente tenían un sistema de amplificación. Ustedes se dan cuenta que hay muchas máscaras que tienen sus bocas abiertas. Entonces, al hablar, ¿cierto?, esto se producía como una especie de amplificación, sonido amplificado, y se proyectaba hacia afuera y las personas lograban escuchar sin dificultades lo que decían los actores. En el teatro griego, pocos actores. Las representaciones eran al aire libre. La distribución física fija. Los personajes arquetipos. Estos no representaban tanto a figuras concretas de la sociedad, sino a rasgos negativos, como la avaricia, el egoísmo y la envidia, pero todo desde un prisma cómico y burlesco. Autores y obras de la comedia griega. Aristófanes. Este comediógrafo griego fue el principal representante del género cómico. Se estima que su obra teatral estuvo integrada por unas 40 comedias. Ya, Aristófanes, ¿cierto?, creó 40 comedias, estuvo también centrado en lo cómico. Trata en ellas el uso de un lenguaje incisivo y sarcástico. Entre las comedias de su extensa obra se encuentran Los Convidados, Los Babilonios y Los Acarnienses. Menandro. Menandro fue un comediógrafo griego considerado el máximo exponente de la llamada comedia nueva. Escribió más de 100 obras durante una carrera que abarcó aproximadamente 33 años. Se le considera el sucesor de Aristófanes. En su obra artística destacan El Escudo, El Díscolo o El Misántropo, La Mujer de Samos y Los Sisionicios, entre otros títulos. Cratinus. Cratinus fue un comediante de la vieja comedia ateniense y consecuente ganador de los concursos de comedia griega. Se estima que llegó a ganar 27 veces. Ya, chicos, vamos a dejar hasta aquí, ya, y nos volvemos a conectar. En este momento tenemos